Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Es la primera estrofa del romance sonámbulo de Federico García Lorca. Pero, ¿de cuánto amor realmente se habla en el romanticismo? Hay dos palabras que son muy utilizadas actualmente, romance y romanticismo, y quizás son un poco malentendidas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, romance hace referencia a una relación en pareja, a una novela escrita en verso o en prosa, referida a historias de caballería, o bien a una forma poética escrita en octosílabos con rima asonante. En el caso del romance que escuchábamos al inicio, era el romance sonámbulo de Federico García Lorca, romance quizás uno de los más conocidos del autor, de la generación del 27, que fue publicado en su Romancero Gitano en 1928. Este romance refleja la narrativa, el simbolismo clásico de García Lorca y de los romances. Los romances por lo general tienen un formato narrativo, describen una escena ya sea al atardecer o al amanecer, en la que están compuestas por una introducción, una presentación del problema, un desenlace, y generalmente los desenlaces son abruptos. Los romances se popularizaron en el siglo XV, cuando se empezaron a recopilar romances narrativos y noticieros de diferentes historias de batallas, como ser el Cantar del Mío Cid o las Mocedades del Cid. La temática de los romances varía desde historias de amor, historias de pastores, folclore. Hablan también de las grescas y de las historias que reivindicaron Granada y ayudaron a su liberación. Y como decíamos anteriormente, se caracterizan por estar conformados por octosílabos con rima asonante. Por ejemplo, en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos que se abrieron de pronto como ramos de jacinto. La rima en esta estrofa está entre dormidos y jacintos, que si bien no terminan igual, tienen ambas vocales similares en las dos últimas sílabas. Ese poema pertenece a Federico García Lorca, La casada infiel. Los romances fueron popularizándose también a principios del siglo XX, con la participación de Federico García Lorca y Rafael de León, y muchos de sus romances fueron musicalizados y actualmente se las escucha como canciones. Los romances utilizan sintagmas con función rítmica, sintagmas que se van repitiendo, como en el poema Romance de la Luna Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de narnos. El niño la mira, el niño la está mirando. O como en el estribillo que escuchábamos al principio, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Estas repeticiones son muy comunes y se van modernizando, ya que los primeros romances fueron pasados por vía oral y fueron adaptando su lenguaje, y es por eso que el romance es muy rico en la libertad que le presta al lenguaje, a los tiempos verbales y a las expresiones para describir el ambiente, el entorno y los sentimientos. El romanticismo, por otro lado, es un movimiento cultural que nació en Alemania y en el Reino Unido. Uno de sus máximos exponentes, y aparte uno de los que le dio vida a este movimiento, fue Beethoven, el músico que representaba en su música toda la pasión y todos los ideales del romanticismo, pues el romanticismo viene a reflejar una rebelión, una revolución a los esquemas clásicos, a los esquemas del renacentismo, a los esquemas que trataban de adorar a esas musas griegas, a los esquemas que trataban de estructurar absolutamente toda la forma de componer, y él empieza a hablar de pasión, él empieza a hablar de que la música tiene que venir de aquí, de donde sentimos, de donde vivimos. Él empieza a rebelarse contra esos estrictos esquemas y a reflejar en su música la pasión del día a día y sobre todo el sufrimiento que él tenía por la sordera, por su condición social. Beethoven es uno de los primeros músicos que logra vivir de la música, logra hacer de la música su profesión, rompiendo con el hecho de que los músicos y los artistas tengan que depender del clero o de los nobles. Una de las anécdotas en las que se refleja el romanticismo de Beethoven, más allá de la música, es cuando está en una de las cortes y el príncipe, uno de sus protectores, le pide que interprete una pieza al piano. Él, sintiéndose ordenado, él sintiéndose como un lujo más del príncipe, rechaza la orden y deja la corte, diciendo: hay muchos príncipes, pero hay un solo Beethoven. Y más adelante complementa: lo que ustedes son, lo que ustedes tienen, lo deben a sus ancestros. Lo que yo soy, lo debo a mí mismo. El romanticismo es una característica, es una cualidad innata de los revolucionarios, de querer buscar la libertad
más allá del despotismo, de la ilustración y del racionalismo, es dar un mayor peso a los sentimientos y dejar de lado todo lo que es racional, todo lo que es clásico, todo lo que es estructurado. Beethoven, en muchas de sus anécdotas, se muestra huraño, se muestra agresivo, como en la anécdota que quizás es ficticia, en la que él y el poeta alemán Goethe se encuentran en un balneario, están conociéndose y se acerca a la corte de Elizabeth de Austria. Toda la corte espera que los artistas lo saluden. Goethe se inclina, hace una reverencia y saluda a la corte, mientras que Beethoven, cruzado de brazos, se pone el sombrero más a la cabeza y camina atravesando la multitud. Este gesto muestra cómo él se revolucionaba, cómo él se rebelaba ante los esquemas de la norma, y al final la corte terminó saludándolo a él. Puede que esa anécdota sea ficticia, puede que sea real. El caso es que nos muestra la esencia que tenía Beethoven, la esencia del romanticismo y de revolución, y de hacer prevalecer ante todo lo que valía una persona por ser él mismo. Pues uno de los ideales del romanticismo es reflejar la unicidad de cada persona y es convertir al artista en un demiurgo, en un universo de creación. Hablábamos bastante, o mencionábamos bastante antes, el carácter de Beethoven, el carácter huraño, que tal vez está relacionado con la sordera. De hecho, él empezó a quedar sordo, algo bastante paradójico, triste y frustrante para un músico. Él quedó sordo aproximadamente entre los 25 y 26 años. Empezó a una sordera progresiva. Para entender esto hay que entender cómo funciona el sonido. El sonido llega a nuestros oídos por la sucesión de ondas que empiezan a movilizar el aire que hay en todo el espacio, y esas vibraciones se convierten en vibraciones mecánicas en nuestro oído, en todo el sistema que nuestro cerebro interpreta como sonido. La incapacidad de poder escuchar produce sordera, es lo que se denomina sordera, que puede ser unilateral o bilateral. En el caso de Beethoven, Beethoven era revolucionario y era romántico, no solo en el sentido que luchaba contra los esquemas de la sociedad, los esquemas de la música, sino contra los mismos esquemas de la naturaleza, que cuando le privaban más de los sonidos, él hacía que su música sea más grande, más imponente, más intensa, juntaba más instrumentos, mezclaba orquestas con corales, produciendo su 9ª sinfonía. Y realmente, ¿cuánto amor hay en el romanticismo? Tal vez no mucho. Tal vez hay más pasión, hay más intensidad, hay más vivir por los ideales y sobre todo aferrarte a esos pequeños ruidos que vamos escuchando y que se van perdiendo como la música de Beethoven ante sus oídos, y escribirla en nuestras experiencias para que los demás puedan escucharlas. Romanticismo es eso, es una tarde que llueve, es hacer lo que nos gusta, es que hagan lo que les gusta, es alcanzar sus pasiones, pelear por sus ideales. Y como siempre, gracias por vernos. Esto es real, simple y tuyo.